Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo espacio de Medicina TV. Esta vez en viernes, porque el día de ayer Televisión Universitaria tiene una transmisión especial en campaña contra el cáncer. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Se trata del Hospital UNI, así conocido popularmente, el Hospital de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Inicialmente le vamos a dar la cordial bienvenida a su director, el doctor Juan Pablo Escalier. Doctor, bienvenido a Televisión Universitaria. Cobertura, realmente muy agradecidos de poder hacer esta entrevista y mucho más tratar de hablar acerca de nuestra población, del proyecto que tenemos ya vigente en nuestro hospital acerca del trasplante de órganos como tal. Perfecto, bienvenido doctor. Lo propio al doctor Juan José Fernández, subdirector del hospital. Bienvenido a Televisión Universitaria. Muchísimas gracias, muy buenos días a la población, a su prestigioso canal y bueno, estamos prestos a informar un poco a la población acerca de nuestro hospital y todas las actividades que venimos realizando allá. Muy bien, lo propio a la licenciada Felicidad Calderón, trabajadora social del mismo hospital. Buenos días, un saludo a la teleaudiencia. Bueno, aquí prestos para responder cualquier pregunta del área social. Muy bien. De un tiempo a esta parte, doctor Escalier, el Hospital UNI ha ido tomando cuerpo, ha ido teniendo una interrelación con el paciente muy interesante, muy importante. ¿Qué nos puede contar al respecto acerca de este trabajo de acercamiento del hospital con la población popular? Es así. Bueno, nuestro hospital tiene 2 años de vida como dependiente de la Universidad de San Francisco Javier. Además, el nombre correcto de nuestro hospital es Hospital Universitario San Francisco Javier. Si bien es conocido por la población como Hospital UNI, pero es un poquito más complejo con respecto al nombre. Ya basta con esta aclaración. Es cierto que se empezó a complejizar mucho más el hospital, eso será unos 5 años de atrás hasta la fecha, donde se ha tratado de enfocar mucho más acerca de las necesidades vigentes que tenía nuestra población y por lo tanto dar respuesta acerca de dar respuesta a este tipo de situaciones a una población tan vulnerable y al margen de estar en una situación geográfica bastante estratégica con respecto a nuestra ciudad, que es la más populosa. Y por lo tanto nuestro hospital dio la capacidad de dar respuesta frente a este tipo de problemas y también de enfermedades. Es así que dentro de esa complejidad pudimos ampliar mucho más las prestaciones. Comenzó como hospital segundo nivel, pero actualmente tenemos prestaciones de tercer nivel. Vale decir que tenemos terapia intensiva, neonatología, y con respecto a la parte quirúrgica, aumentamos mucho más la complejidad, dando ya 1 año y medio con respecto a la vigencia del programa de trasplante renal y también de trasplante de tipo multiorgánico. Nos hablaba de que 2 años acá es financiado por la Universidad de San Francisco. 12 años. 12 años. Y de antes, cuando estaba con el nombre de Anton Bell. Bueno, comenzó como un proyecto hace como 15, 20 años aproximadamente atrás, con el proyecto Kellogg. Fue netamente una inversión, un proyecto de salud, donde se priorizó mucho más la parte del primer nivel, la atención justamente a la zona de Santa Bárbara Baja. De ahí fue creciendo exponencialmente el hospital, llegando a ser un hospital segundo nivel. Ahí se denominó como Anton Bell, justamente con una participación conjunta entre la gobernación, la alcaldía y también la misma universidad, pero con una dependencia ya exclusiva de la universidad de hace como 12 años aproximadamente. Ahora ya tienen convenio con el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Tenemos en realidad varios convenios. El convenio que tenemos con el Ministerio de Salud es uno específico con respecto a la habilitación de programas de trasplante multiorgánico. Además, somos la única entidad pública que tiene este convenio vigente con respecto al Ministerio. Si bien este tipo de procedimientos se realizan en otro tipo de departamentos, pero no son públicos. Y al margen de ello, también somos la única entidad universitaria, hospital universitario, que depende de una universidad pública en nuestro país. Y por lo tanto es bastante singular y un gran logro de nuestra Casa Superior de Estudios. Muy bien. El licenciado doctor Juan José Fernández, ¿qué nos puede decir al respecto del Hospital UNI, por favor? Acotando a lo que ya se dice. Sí, bueno, como bien lo dijo nuestro director, el doctor Juan Pablo Escalier, la verdad que ya son más o menos como 20 años desde que nació el hospital en una zona muy populosa y así también, como lo expresaban, estratégica, porque el Distrito 2 evidentemente es un distrito muy grande, entonces lo que significa de que nuestra cobertura no solamente se extiende a ese nivel de cobertura poblacional, sino que también lo hacemos al área
periurbana, rural, etcétera, porque tenemos mucha derivación de este sector. Es así que, si bien nació como una especie de un proyecto, al final ahora somos dependientes netamente de la universidad. Cuando nació como una especie de posta sanitaria, porque en un principio fue así, ahora ver la realidad de nuestro hospital es realmente impresionante en el sentido de crecimiento en complejidad, en asistencia social inclusive y asistencia sanitaria, que es lo que a nosotros nos importa mucho más. Entonces, ese nivel ha ido creciendo muchísimo. Evidentemente nos faltan muchas todavía, un crecimiento mucho más, digamos, objetivo que nosotros queremos y hemos visto de hacerlo así de realidad, ¿no? Por ejemplo, con el tema del trasplante fue uno de esos, ¿no? Un proyecto grande que se inició 4 años atrás, sin embargo recién se hizo realidad el año pasado, ya con los procedimientos, inclusive con 4 pacientes trasplantados. Entonces pretendemos crecer un poco más en el sentido de que primero tenemos que acreditarnos como un hospital de segundo nivel, lo somos, pero prácticamente también tenemos prestaciones de tercero e inclusive de cuarto nivel. Nos hemos equipado con todo lo necesario, pero aún, como le digo, nos falta mucho más. Tenemos un tomógrafo con una alta calidad y complejidad. Tenemos un servicio, los servicios de unidad cerrada, así lo llamamos, terapia intensiva, hemodiálisis, neonatología. Tenemos los 4 servicios básicos, ¿no? O sea, tenemos medicina interna, cirugía, ginecología, pediatría. Y bueno, entonces el crecimiento que pretendemos tenerlo es mucho más. Ahora con las prestaciones que realizamos como brazo social de la universidad, lo hacemos con todo lo que es la ley 475, por ejemplo, o sea, que tenemos atenciones gratuitas a la población en todos los aspectos. Muy bien. Como siempre, la población puede hacer consultas a través del WhatsApp o la línea fija de televisión universitaria, el 523-19. En el área social es muy importante por la ubicación, el espíritu que anima a la creación de este centro médico. ¿Cómo andamos en el área social, licenciada? Por favor. Bueno, el área social es un trabajo arduo, constante, puesto que somos un hospital de choque y muy bien conocemos que somos el distrito más grande, que es el número 2. Entonces, no solamente abarcamos lo que es la ciudad, también interprovincial. Entonces, muchas veces vienen pacientes del área rural con problemas de salud o ya sean accidentes. Entonces, en el área social el trabajo se vuelve doblegado porque tenemos que hacer gestión. Tenemos que trabajar con cada uno de los pacientes, si bien la situación económica del país está cada vez más crítica, pero la salud no para. Entonces eso implica a tener que trabajar más en gestión, en conseguir medicamentos, hacer estudios, hacer seguimientos, visitas domiciliarias, ver cómo podemos apoyar a la población lo más que se puede. Si bien es compleja, obviamente tiene un trabajo de una interacción humana muy importante, licenciada. Mucho. Y no solamente es como hospital, sino también trabajamos interinstitucional también, puesto que tenemos una coordinación con los diferentes hospitales, ya sea para derivar, ya sea para buscar apoyo o buscar interconsultas, o ni siquiera solamente con los hospitales. También trabajamos con gente particular que sí apoya de alguna manera a algunos pacientes para de cubrir servicios complementarios, internación, cirugía, porque a veces vienen pacientes, como se dice, sin nada de dinero y tenemos que priorizar primero la salud antes de ver la parte económica. Muy bien. Con el apoyo del Servicio de Salud Departamental en coordinación con estas instituciones que son gubernamentales, doctor, ¿cómo anda el hospital en coordinación con todas las instituciones, consultas interhospitalarias? Por supuesto que sí, estamos dentro de la red 1, por lo tanto somos simplemente un brazo más de toda la complejidad hospitalaria que tenemos y también todo el sistema de referencia y contrarreferencia. Estamos también bajo la normativa y también sobre la tutela de las normas del Ministerio de Salud, por supuesto, y también de la Secretaría de Salud como entidad de salud. Y por lo tanto la coordinación es habitual y también se trata de optimizar constantemente con respecto a aquello. Y más en pro del beneficio de los pacientes y viendo que la misma región, la misma población requiere ese tipo de manejo óptimo para esto. Perfecto. Agradecemos la presencia de los profesionales
vamos a entrar en la etapa de las cirugías de trasplante que hace el hospital. En este campo, doctor, ¿qué podemos subrayar para entrar e invitar a los profesionales médicos que están vinculados precisamente a esta área? Este es un proyecto largo, no es un proyecto improvisado. Es un proyecto que tiene vigencia como hace 5 años atrás aproximadamente, donde se empezó ya a especializar los profesionales que iban a hacerse cargo de ellos. Son profesionales altamente capacitados en este tipo de áreas. Al margen de aquello, también hace como 4 años se empezó a aumentar también la complejidad con respecto a la parte de instrumental y equipamiento. Y el resultado de eso fue estar habilitado y estar acreditado como centro de trasplante a nivel ministerial. Realmente es un gran logro con respecto a aquello. Y también por eso, gracias a Dios, los buenos resultados con respecto a los 4 pacientes que tenemos hasta la fecha con respecto al trasplante renal. Si bien en este momento estamos realizando solamente el trasplante de este órgano, le apuntamos a aumentar mucho más la complejidad, ya que estamos habilitados a hacer trasplante de tipo multiorgánico. Y por lo tanto esperemos por corto tiempo ya poder realizar la parte hepática y eventualmente procedimientos mucho más complejos. El hecho de realizar este tipo de trasplantes le ha implicado al hospital tomar contactos. ¿Hay instituciones interesadas en coadyuvar en este tipo de tareas, doctor? Por supuesto que sí. Recalco la parte social, como es lógico, la parte ministerial también, y también con otro tipo de instituciones y convenios que se están realizando en este momento. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Escalier, a la licenciada, al doctor Fernández, lo propio, por su presencia. Vamos a hacer una pequeña pausa, control central, y vamos a ingresar a los invitados profesionales del área de trasplante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Desde Sucre, Bolivia. Televisión Universitaria Digital. Hace 24 años, la carrera de Ingeniería Civil ha nacido bajo el influjo de la Facultad de Tecnología. Durante muchos años hemos pertenecido a la Facultad de Tecnología. Luego, hace 7 años nos hemos facultizado y estamos festejando también en la misma fecha, 10 de noviembre, 7 años de facultización. En este sentido, hago llegar a toda la comunidad facultativa, a los estudiantes, a los señores docentes y al sector administrativo que día a día trabaja incansablemente en nuestra unidad facultativa, mi salutación, mis agradecimientos por las labores que desempeñan. Estamos inmersos en la formación de ingenieros civiles con gran prestigio. Nuestros ingenieros civiles están trabajando en el interior del país y también en el exterior. Tenemos nuestros programas de posgrado con los cuales completamos la formación de nuestros profesionales. Nuevamente, mis agradecimientos a toda la Facultad de Ingeniería Civil en lo que concierne al sector docente, al sector administrativo y al sector estudiantil. San Francisco Javier se supera y avanza. La carrera de idiomas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación invita a los exalumnos a participar en el programa de graduación de antiguos estudiantes no titulados, versión 9, alcance. Antiguos estudiantes de la carrera de idiomas de la Universidad San Francisco Javier que concluyeron su plan de estudios de 4 años hasta el año 1997 y de 5 años desde 1998 hasta 2013. Preinscripciones hasta el 30 de noviembre de 2017. Los interesados deben presentar carta de postulación dirigida a la directora de la carrera y Cardex estudiantil con timbre universitario y firma responsable. Inscripciones del 11 de diciembre de 2017 al 15 de enero de 2018. Inicio del programa 22 de enero de 2018, módulo presencial. Informes, carrera de idiomas, calle Nicolás Ortiz 182. Teléfonos 64 619 66 y 64 348 45. Vamos a continuar con el programa el día de hoy, esta vez con los profesionales del Hospital Universitario San Francisco Javier. Inicialmente vamos a dar la bienvenida al doctor Magín
Ondarza, él es urólogo. Doctor, bienvenido a Televisión Universitaria. Buenos días. En principio, gracias por la cobertura que nos dan. Estamos prestos a cualquier interrogante que ustedes así lo creen. Perfecto, lo propio al doctor Rolando Gallo, ya nos acompañó en una anterior ocasión. Bienvenido, doctor Rolando Gallo, cirujano del Hospital Universitario. Gracias, Nelson. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Un gusto, como siempre, estar aquí en Canal Universitario. También la bienvenida a la doctora Lucy Hernández, ella es nefróloga. Bienvenida a Televisión Universitaria. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a entrar en tema, algo que ha llamado la atención y se ha conocido del Hospital Uni, es precisamente las cirugías que se han venido implementando en su etapa inicial. Quisiéramos conversar con ustedes y que den a conocer a la opinión pública en torno a dónde surgió esta idea y cómo se viene implementando la misma. Doctor Ondarza, por favor. Bien, en principio, referente al tipo de cirugías, si estamos con los trasplantes, siempre ha sido una preocupación más que todo por el nivel de salud que se tiene con respecto a la salud renal. Sabemos que a nivel mundial uno de los tratamientos que actualmente se hace para la enfermedad renal crónica, que aquí la doctora nefróloga Hernández nos va a poder mejor explicar, es el poder dar solución a ese problema. Y el hospital como tal habíamos tenido la preocupación de qué hacer frente a ese problema. Y dentro de eso surgió la posibilidad de tener un centro de trasplante renal para dar la cobertura respectiva a esa enfermedad. Y de ahí es donde se ha ido preparando el equipo hace mucho tiempo atrás, y a la actualidad pues tenemos ya operados varios pacientes con muy buen resultado. Muy bien, la misma pregunta, doctor Rolando Gallo, por favor. Sí, bueno, esta idea ha nacido justamente dentro de la universidad, en el lectorado de la gestión del ingeniero Arízaga, juntamente al que hasta hace poco ha sido director del hospital, el doctor Marcelo Sandi, que han ido madurando la idea hasta finalmente implementar en el hospital los elementos adecuados como para constituirlo en un centro de implantes de órganos. Se ha mejorado la infraestructura, se han hecho nuevos servicios en el área de quirófano, de nefrología y terapia intensiva, que son básicamente los elementos importantes para el manejo de este tipo de pacientes. Y luego, una vez que se ha tenido la infraestructura adecuada, el equipamiento necesario, el entrenamiento del personal ha sido el siguiente paso, felizmente con las características adecuadas para llegar a un buen nivel de atención, de tal manera que los implantes de órganos se realicen con todas las garantías que se pueden hacer aquí o en cualquier otra parte del mundo. Muy bien. Doctora Lucy, ¿son profesionales que participan en este trabajo todos bolivianos? ¿Tienen asesoramiento, cooperación internacional? Bueno, sí, todo el equipo del Hospital Universitario es boliviano y sí, han habido en 2 oportunidades que han llegado médicos extranjeros que nos apoyaron en lo que es la cirugía, pero actualmente es el equipo del Hospital Universitario que está manejando a los pacientes de trasplantados. Sí. Bueno, y como para acotar algo más sobre lo que dijo el doctor Ondarza, sabemos que a nivel mundial la insuficiencia renal crónica es una pandemia y el tratamiento en estos casos es que el paciente permanezca en un tratamiento de reemplazo renal o en su caso sea a través del trasplante renal, que mejora la calidad de vida, es muy favorable. Muy bien. Las consultas son, y para conocimiento de la opinión pública, en torno a qué es un trasplante. Transmito a los 3 profesionales que están acá, qué necesita para un trasplante y cuál nuestra situación en la región para llevar adelante un trasplante. Dejo a criterio quién responde las preguntas.
Bueno, el trasplante básicamente es la implantación de un órgano sano a una persona cuyo órgano de esa misma naturaleza no está funcionando adecuadamente y que pone en riesgo su vida. Es el caso de la insuficiencia renal crónica o también de la insuficiencia hepática o de cualquier otro órgano, puede ser corazón, pulmones, susceptibles de ser sustituidos o implantados como un órgano adicional, pero funcionante con características normales. En este momento, por ejemplo, en el hospital universitario, se están haciendo por ahora solamente trasplantes de tipo renal. En pacientes cuyos riñones ya no funcionan adecuadamente, que dependen además de la diálisis, conectados a una máquina permanentemente durante el resto de su vida. Y que lógicamente al realizarse el trasplante se benefician completamente porque a partir de ahí ya tienen una vida normal, es decir, vuelven al estado de salud prácticamente normal. ¿En qué consiste básicamente el trasplante renal? Primero, detectar en el paciente las condiciones y características de su insuficiencia crónica y que además su organismo le permite ser sometido a un tratamiento quirúrgico, es decir, que no tenga demasiados riesgos como para soportar una cirugía grande como es el trasplante. Luego, una vez que se ha detectado que ese paciente es candidato a un trasplante, pues determinar de dónde llega el órgano, que puede ser de dos tipos de naturaleza. Puede ser de un donante cadavérico o de un donante vivo. En el caso del donante cadavérico, pues tenemos 2 riñones a disposición porque solamente se implanta uno. Entonces, 2 pacientes pueden beneficiarse. Y en el caso del donante vivo, que en el caso de nuestros pacientes han sido siempre familiares, cercanos, para tener el mismo genotipo, fenotipo y las características genéticas adecuadas como para que no haya rechazo, nos ha permitido extraer riñones de donantes vivos, un riñón porque con el que le queda al donante le es suficiente para mantener su actividad normal también, no corre ningún riesgo. Y una vez que se ha obtenido ese órgano, pues implantarlo al receptor, al paciente que tiene la insuficiencia renal, que de esa manera queda con un riñón nuevo al margen de sus 2 riñones que funcionan insuficientemente, pero que son de todas maneras también un alivio para todo lo que significa la función renal. De esa manera, el acto quirúrgico básicamente tiene 2 etapas. Uno, el de sacar el órgano del donante, la primera etapa, prepararlo adecuadamente, limpiarlo, tener todo listo en cuanto a su paquete vascular y de drenaje, es decir, la arteria, la vena renal y el uréter, para implantarlo en el paciente en un segundo acto quirúrgico, ¿no? Así que nuestro equipo se maneja con cirujanos que actuamos, algunos en las 2 etapas o algunos solamente en la extracción y otros solamente en la implantación. ¿Cómo seleccionan el paciente? Es decir, ¿hay una forma de seleccionar el paciente? ¿Hay lista de espera de los pacientes con problemas renales, doctora? Actualmente lo que el Ministerio ha lanzado una ley en que todo paciente con insuficiencia renal crónica, en el estadio 4 o 5, puede gozar del trasplante renal que tiene ciertos requisitos. Uno de estos requisitos es que los donantes sean familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, o en su caso puede ser el esposo o la esposa, pero siempre relacionado. Ahora, para hacer todos los estudios para una donación, se tienen muchos requisitos, se piden varias interconsultas con diferentes especialidades, que es desde el punto que comienza ya el estudio para el trasplante. Muy bien. ¿Cómo se organiza un proceso de donación de trasplante, doctor Ondarza? ¿Son suficientes las donaciones de órgano? ¿Cómo se puede colaborar de parte de la población o las instituciones? Bien, en principio, como decía la doctora, esto es un programa en base
a la enfermedad como tal, y se tiene mucha población que está en este problema de la falla renal o la enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha gente que necesita de la curación, digamos, definitiva, que en este caso es el trasplante. Para eso se hace a base de un programa la selección primero de los pacientes, ¿no? Y esta selección está en base a su patología, cuánto de crónica y cuánto de necesidad. Y lo importante es el conseguir el donante. Pero para esto todavía nuestra población no está preparada. Y de ahí es donde últimamente ha habido algunos cursos de lo que se llama la procuraduría de donación de órganos. ¿Qué quiere decir? Que la población debe estar consciente y debe saber que ahora, en la actualidad, se debe tender a que todos seamos donantes potenciales. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que necesita un órgano y en un caso de un accidente, una muerte encefálica o una muerte cerebral, el paciente que está en estado de coma puede ser un donante potencial. ¿De qué órganos? De varios órganos, comenzando del riñón. Como decía el doctor Gallo, un donante cadavérico nos proporciona 2 riñones. Entonces tenemos 2 posibilidades para poder salvar a 2 personas, gracias a una. 1. 2. La donación del hígado, que ahora se puede hacer el trasplante del hígado. La donación de páncreas, la donación de intestino, la donación de la córnea, del ojo, la donación del corazón. Entonces imagínense con un solo paciente que en estado crítico, que está en estado de coma, y el hecho de ser donador, que conscientemente la familia va a aceptar, de ser donador, estamos salvando a 5 a 6 personas. Entonces lo que sí necesitamos es que la población entienda que ahora se debe pensar todos tratar de ser donadores, y de esa manera sí podemos tener material para poder salvar a mucha gente. Doctor Gallo, ¿qué hay que hacer para ser donador? Simplemente de tener la disposición. En algunos países existen leyes que facilitan que en realidad cualquier persona de la población pueda declararse donante de órganos. En nuestro país todavía no. En nuestro país todavía no. Apenas estamos dando los primeros pasos, yo diría, Nelson, en este aspecto, y seguramente con el transcurso del tiempo, y más que todo por la necesidad que ya se ve en la población, se van a ir implementando de a poco también estas normas, estas leyes, para favorecer la donación de órganos. Porque es indudable el incremento notorio que hay en los últimos tiempos de la cantidad de pacientes enfermos de diferentes patologías cuya vida se salvaría, y son pacientes jóvenes, la mayoría, cuya vida se salvaría con la donación de órganos. Y entonces, habiendo esa posibilidad, como lo decía el doctor Ondarza, se tendrán que hacer muchas tareas, campañas, etcétera, de concientización a la población para que puedan, en su mayoría, declararse donantes de órganos cuando exista el momento y la posibilidad. Muy bien. Doctora, con relación a los problemas renales que ahora están produciéndose estos trasplantes en el hospital universitario, ¿hay alguna incidencia en la región de problemas renales? Por eso se ha implementado, digamos, estos trasplantes con prioridad, problemas renales. Bueno, a nivel mundial, la primera causa para que un paciente llegue a una insuficiencia renal crónica es la diabetes. La segunda causa es la hipertensión arterial, y hay otras enfermedades como son las glomerulonefritis, que también nos van a llevar a la insuficiencia renal crónica. Muy bien. ¿En qué consiste el trasplante con cirugía laparoscópica? Bien, la cirugía como tal, ya desde mucho tiempo atrás, el trasplante no es reciente, el trasplante tiene una data de 40 años, o sea, no es reciente, solamente que nosotros en Bolivia se ha estado iniciando a través de otros centros, como el Hospital Belga, por ejemplo, en Cochabamba, y en La Paz, otros hospitales. Existe la cirugía que es la cirugía abierta, que es la común, la corriente o la clásica se llama,
¿no? Donde se hace la cirugía a cielo abierto, tanto la extracción del órgano del paciente, del donador, y del receptor también haciendo una incisión. Se estaba viendo unas imágenes en la televisión donde se observaba cómo se hace el trasplante a través de las imágenes. El trasplante ahora en la actualidad de la cirugía laparoscópica es a través de una técnica que es mediante unos aparatos que son unas pinzas a través de unos trócares, que en realidad en este caso se hace la extracción del riñón a través de ese medio, pero siempre tomando en cuenta una pequeña incisión, que esa es la diferencia, la laparoscópica para la extracción. La colocación del riñón sigue siendo abierta porque el espacio es pequeño. A la larga tal vez se va a poder realizar. La ventaja de esta cirugía es que es mínimamente invasiva, o sea, la herida que se hace en el paciente que se va a sacar el riñón es de un tamaño de unos 12 a 13 centímetros. En cambio, en la laparoscópica es menor y le da la facilidad de poder volver a sus actividades normales en el lapso de 3 a 4 días. Esa es la diferencia, pero en realidad lo básico es la clásica. Muy bien. Doctor Rolando Gallo, pregunta a la gente, ¿cuánto me cuesta un trasplante de esta naturaleza? Bueno, en realidad en este momento no tendría que costar nada, porque es un programa del Ministerio de Salud que en convenio aquí en Sucre, por lo menos con el Hospital San Francisco Javier, dependiente de nuestra universidad, le cubren prácticamente los gastos enormes que antes significaba el poder realizarse un trasplante en otra ciudad o en otro departamento. Al margen de quizá algún pequeño estudio, algún material mínimo en el que tenga que aportar el paciente, que no siempre está contemplado dentro del programa por los códigos, etc., el resto es cubierto, en parte por el ministerio y en parte por la universidad y el hospital universitario básicamente, que también implementa su personal de manera gratuita. Muy bien. Doctora, ¿bajo qué circunstancias tiene que producirse la muerte para poder donar los órganos y tejidos? Bueno, si estamos hablando de la donación cadavérica, los pacientes aptos para hacer esta donación son aquellos que han sufrido algún accidente, no que tengan enfermedades. Muy bien. ¿Cómo se respeta la voluntad del donante, doctor Ondarza? Como decía anteriormente, lo que tenemos que hacer en principio es concientizar a la gente en qué consiste ser donador. Primero, una persona donadora es aquella que voluntariamente se va a ofrecer a ser donador en el momento del fallecimiento. ¿Sí? Primero. Segundo, si en caso que tenemos un paciente que por X motivo haya tenido un accidente, vayamos a un accidente de tránsito, por ejemplo, y el paciente está en coma, en realidad la disponibilidad es por parte de la familia. Si la familia acepta, se vuelve en donador activo. Pero si no acepta, no. De ahí es donde se respeta la voluntad, en este caso de la familia. Pero si el paciente es donador, obviamente está inscrito en un centro donde se va a aceptar él como su voluntad. La voluntad de la gente es ser donador y se respeta su derecho. Perfecto. Doctor Rolando Gallo, dentro de esto, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de donación? Es decir, se solicita a la familia el cadáver para la respectiva extirpación del riñón. Sí, habitualmente estos decesos ocurren en la unidad de terapia intensiva, donde pacientes que ya han sido considerados con muerte cerebral, irreversible, lamentablemente en muchos casos, que saben que el final no va a poder ser satisfactorio de volverlo a la vitalidad completa al paciente. Entonces, habitualmente es el médico de terapia intensiva el que hace la evaluación del estado del paciente y habla con la familia en el momento en que considera que ese paciente puede ser un potencial donante de órganos. Si la familia, como decía el doctor Ondarza, acepta, y si es que el paciente además estaba inscrito en la nómina de donantes potenciales,
y si se coordina toda esa serie de voluntades, pues se considera al paciente como donante de órganos. Debe ocurrir una muerte cerebral certificada de defunción inminente y que además sea irreversible. De esa manera sí se pueden tomar los órganos. Quiero aclarar, quiero aclarar algo para la población. Hay mucha especulación con respecto a la tráfica de órganos, pensando que el paciente, uno que está muerto, o sea, cadáver, se le saca los órganos. No es así. Un paciente que ha fallecido, sus signos vitales no están ya presentes, ese paciente es declarado muerto, o sea, muerte clínica. De ese paciente no se pueden sacar los órganos, o sea, no, ese órgano está muerto. La muerte encefálica y la muerte cerebral son dos procesos neurológicos, como dice el doctor, quien da la orden para la extracción de ese órgano vivo, que es el riñón, es la muerte encefálica y es el neurólogo, el neurocirujano, de donde ese cuerpo todavía está vivo, pero con muerte cerebral que no va a volver a su actividad normal. Pero no es un cadáver que se le está llevando al cementerio o ha quedado muerto y se le saca los órganos. Es una idea errónea, ¿no? Entonces queremos aclarar eso, porque mucha gente cree que cuando fallece, incluso del ataúd, ¿no es cierto?, se lo pueden sacar y sacar los órganos para traficar, ¿no? Eso no existe, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, tiene que estar el paciente en un estado neurológico vegetativo, muerte cerebral o encefálica. Es decir, ahí se puede determinar la extracción, se ordena la extracción si la familia acepta. Por eso hablábamos de la voluntad de la familia y en caso de si el paciente ha sido donador, en este caso del paciente que esté en ese estado. Muy bien. Doctora, ¿quiénes participan en el proceso de donación de órganos? No le entendí bien la pregunta. ¿Quiénes participan? En el proceso, o sea, ¿cuáles son los protocolos que se siguen para conseguir un donante de riñón, en este caso? Bueno, como ya indicaron los doctores anteriormente que me precedieron, uno es que el paciente tenga muerte cerebral. Segundo paso es determinar que la familia acepte la donación y posteriormente buscar la compatibilidad con los pacientes que estén en un... bueno, aquí todavía en Bolivia no existe no está en forma bien aclarada lo que es la lista de espera. Sí hay en otras ciudades como son Santa Cruz y Cochabamba que sí hay la lista de espera. O sea, todo paciente automáticamente que entra a un programa de reemplazo renal, estamos hablando de un paciente con insuficiencia renal crónica, automáticamente todos deberían entrar a una lista de espera. Y en el momento en que si existe el donante y la familia acepta la donación, entonces les hace la prueba de compatibilidad siguiendo varios exámenes previamente y si el paciente que está con muerte cerebral es compatible con un determinado paciente, entonces el que recibirá el órgano. Muy bien. Doctor Gallo, ¿hay alguna ley que se cumpla con el deseo del paciente de donar y la familia se niegue a hacer esto? No existe por ahora legislación en Bolivia referente a la donación de órganos, ¿no? Por eso que más en este momento hablamos de concientizar simplemente a la población. Uno, porque ya existen en las ciudades troncales de Bolivia centros donde se pueden inscribir voluntariamente como potenciales donadores de órganos. Y lo otro es aguardar en el momento adecuado, cuando se declara un paciente con muerte cerebral, que la familia acepte la donación. Concientización que en este momento se está haciendo por doble partida. Uno, a la población en general, y otro también a los médicos que manejan a los pacientes en unidades de estancia crítica como terapia intensiva, neurocirugía, donde ahí es donde en realidad se debe determinar si el paciente está o no en condiciones de ser donante. Pero legislación todavía no tenemos, Nelson. Sí. Doctor Ondarza, ¿se garantiza una vida normal al paciente que ha recibido este trasplante?
Como decía en un principio, uno de los parámetros para dar solución a la morbilidad, que en este caso es la enfermedad renal, es justamente tratar de garantizarle su calidad de vida, y eso en el tiempo. ¿Por qué? Un paciente con enfermedad renal crónica, que antes se llamaba insuficiencia renal, estaba destinado a una máquina, que es la máquina de la diálisis. Entonces, si no tiene la diálisis, el paciente pues llega a fallecer. En cambio, la posibilidad del trasplante le da la oportunidad, siempre y cuando sea apto, le da la posibilidad de seguir una vida normal durante mucho tiempo, e incluso puede llegar a vivir años y morir por otra causa. Digamos, no sé, un infarto, por ejemplo. Pero el paciente vive con su riñón. Se le da la posibilidad y se le garantiza de poder tener una mejor calidad de vida. Sí. Perfecto. El tiempo es el principal enemigo en este tipo de programas. Nosotros hemos concluido el espacio asignado a este programa. Agradecemos al doctor Ondarza, al doctor Gallo, a la doctora, lo propio al director del hospital, el doctor Escalier, y también a la licenciada del todos personal profesional del Hospital Universitario San Francisco Javier. Muchísimas gracias. Nos va a gustar que en otra oportunidad poderlos tener acá y hablar sobre no solamente un trasplante de riñón, sino otro órgano vital de nuestro organismo. Esto no está muy lejos, doctor Gallo. Así es, tenemos también la capacidad, la formación ya para realizar en el momento que se presente trasplante hepático, que será el siguiente paso de trasplante en nuestro hospital, y seguramente a partir de ahí seguir creciendo como centro de implante. Lo importante es la buena voluntad y el apoyo que deben tener las autoridades universitarias con nuestro hospital, porque descontamos que el director, el jefe médico y todo el personal médico, clínico y quirúrgico del hospital tiene la disponibilidad necesaria de seguir aportando en este campo, y serán simplemente todos los respaldos del ministerio y de la propia universidad los que sigan sosteniendo este programa en crecimiento para beneficio de la población, aquí fundamentalmente de la capital del país y del departamento. Perfecto. Muchísimas gracias, distinguidos profesionales, por habernos acompañado en un programa más de Medicina TV a través de televisión universitaria. Nosotros acá ponemos punto final a un ciclo del 2017 de nuestra programación. Volvemos el 2018 con ánimos renovados de servir a la población a través de televisión universitaria. Muchas gracias por la atención dispensada y tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso.